Me coge un poquito de sorpresa el estar en vivo, ¿no? Bueno, nada, otra conversa visionaria, y esta conversa también es muy especial porque la estamos realizando en el marco del evento que celebraremos el 2 de marzo, Sin Liderazgo y Visión No Hay Business. Vamos a contar con 5 historias de mujeres empoderadas y una mujer fabulosa que conocimos al final del año pasado en el marco del especial que hicimos sobre suelos pegajosos, es Ana Fragua. Yo estoy encantadísima, como está Andrea también, porque bueno, Ana Fragua es fundadora y presidenta de For Women, que es una entidad de verdad que está, una organización que está haciendo unas cosas, un estudio sobre crianza, que ya hablaremos sobre ello, y además apoya el desarrollo profesional y empoderamiento de las mujeres. Se centra mucho no solamente en mujeres españolas, sino en mujeres migrantes, que además están haciendo cosas muy especiales con mujeres que vienen de la situación que se vive de guerra en Ucrania. Y además es autora de Emprendedora de Ti Misma, la guía para mujeres profesionales con hijos, que ya nos contará porque también ha empezado un poco con esa reinvención de la que tú nos has hablado, ¿no? Y que por esas cosas de la vida te ha llevado a crear For Women. Bueno, bienvenida, Ana, encantadísima de tenerte aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida. Muchas gracias por tenerme en cuenta en esta ocasión de nuevo, y yo encantada de poder aportar desde nuestra experiencia profesional. Bueno, Ana, pues vamos a comenzar con esta conversa, y me gustaría vamos a empezar a hablar en lo cual vosotras os habéis enfocado mucho, que es en el tema de la mujer después de la situación de pandemia, que aunque pensamos que está muy lejos, no está tan lejos, porque nos ha dejado, como has comentado, unas secuelas financieras. Hay temas del desarrollo y de la inserción profesional de la mujer. Háblanos un poquillo sobre ello. Sí, bueno, os comento, a raíz de la COVID-19, es cierto, como sabéis, tuvimos una etapa de pandemia en la cual estuvimos recluidos en casa, y luego en función de las políticas sanitarias de cada país, pues eso se fue dosificando de alguna manera hasta que fuimos saliendo de casa y demás. ¿Qué ocurrió durante todo este periodo, desde 2020 para acá? A nivel de nuestra experiencia profesional, lo que hemos visto con mujeres es que muchas de ellas, como sabéis, uno de los colectivos más vulnerables era el de mayores. Y también personas dependientes. ¿Qué ocurre con este escenario? En muchos casos, ese cuidado a mayores o a personas dependientes, que normalmente estaba externalizado o que estaba hecho con profesionales o en residencias o en determinados sectores, durante la pandemia, en muchas de las ocasiones, en un gran porcentaje, en un alto porcentaje, lo ha cubierto la mujer. Volvemos al perfil de mujer cuidadora, ocupada de la familia, ocupada de los mayores. ¿Qué ha ocurrido en esas situaciones? Que si a eso le añadimos, después de la pandemia, pues un entorno que, al menos en España, se ha motivado por la crisis sanitaria y bastantes puestos de trabajo, bastantes despidos en muchísimos sectores, pues nos hemos encontrado con que ese papel de la mujer cuidadora se ha enquistado, o se ha cosificado, o se ha solidificado. De manera que es verdad que hay muchas mujeres que continúan, a pesar de la pandemia, después de la pandemia, y con la crisis actual económica que tenemos, continúan trabajando, pero dentro de los entornos familiares es verdad que hay muchas mujeres que han asumido ese papel de cuidado de mayores, ¿no? Y de cuidado de menores, y de cuidado de mayores, y de cuidado de personas dependientes. Eso es lo que hemos testado así a nivel general en torno a nuestra experiencia en mentorías con mujeres y en personas que nos han consultado. Por otro lado, ¿qué implica eso? ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues tiene muchas consecuencias para la mujer en general, porque como la mayor parte del tiempo la ocupas en el cuidado, todo lo que ha implicado mujeres que se han quedado en desempleo, por ejemplo, y que tienen que hacer lo que nosotros llamamos un reskilling a nivel profesional,
cuando ese reskilling a nivel profesional te exige una formación para que tú puedas volver a engancharte, por así decirlo, al mercado laboral, el día tiene 24 horas, tiene 24 horas para ti, para mí, para todo el mundo. Y ahí hablamos de, bueno, de a qué estás dedicando la mayor parte del tiempo, si la estás dedicando, como tenemos muchos casos, de cuidado a mayores, cuánto tiempo tienes para formarte, para hacer ese reskilling en tu carrera profesional, y luego, ¿cuántas barreras tienes? ¿Cuántas barreras tienes de cara a esa formalización? Es decir, si por ejemplo tú tienes un horario en el cual tienes que ocuparte de una serie de responsabilidades familiares, ¿qué tiempo tienes para asistir presencialmente a un curso o para hacerlo telemáticamente? Es decir, ya entramos ahí en una serie de casuísticas en las cuales, bueno, pues hay que ver cada caso particular, pero que lógicamente todos sabemos que si tú destinas el 80% de tu tiempo a una serie de cosas, te queda un 20% para hacer otras. Entonces es un poco de... Sí, es que tú sabes, Ana, bueno, y Andrea lo sabe muy bien y lo dije en el editorial, bueno, por cosas de la vida yo tuve que ejercer de cuidadora de mi padre y de mi madre que cuidaba a mi padre, ¿no? Y yo decía, Andrea, no puedo hacer nada, estoy ya vuelta loca, en la noche me quedaba dormida, tenía que estar hasta la madrugada trabajando y yo decía, ¿cómo hacen esas mujeres que tienen hijos o hijas que tienen mayores a que cuidar? O que son emprendedoras o que trabajan en la casa o que trabajan afuera. Yo decía, es que no entiendo, o sea, de verdad que es agotador completamente y sobre todo cuando eres tú sola, incluso cuando estás con otra persona también que te está apoyando. No es fácil. No es fácil porque además ahí entramos en otra casuística que se da, es decir, cuando hay una crisis económica a nivel familiar y se nota, pues, sabemos todos los niveles de inflación que hay, lo caro que está todo y demás, al menos aquí en España, pues hay una serie de tareas que delegar de forma gratuita. Por lo tanto, claro, al final alguien tiene que hacerlas. Eso es un escenario muy común que nos encontramos habitualmente. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que con la ley de dependencia, pues es cierto que todo el sector de cuidado a mayores se está profesionalizando. Y ahí entramos en otro ámbito, por así decirlo, claro, decimos, bueno, la mujer al final pues acaba en un porcentaje muy alto, ¿no? Hay muchas mujeres que o bien son TCAE o bien tienen el certificado de asistencia a domicilio o en instituciones y la mayor parte de ellos son perfiles femeninos que se dedican a este entorno, ¿no?, de mayores y dependientes de forma profesional. Nuestra filosofía es cuantas menos barreras haya para la mujer y más se pueda profesionalizar y tener sus propios recursos económicos, pues mejor. Es decir, es verdad que hay perfiles que están totalmente, volvemos a los aspectos de arquetipos, a toda esa dinámica, ¿no?, en la que entramos de por qué la mujer tiene que ocuparse, ¿no?, de ese tipo de tareas. Bueno, todo lo que sea profesionalización, eliminar barreras y que la mujer gestione sus propios recursos, pues es perfecto. Es perfecto. Entonces, en ese sentido, pues es verdad que nosotros también estamos en contacto con entidades que requieren este tipo de perfiles y que cada vez se están profesionalizando más, porque van ya a, bueno, una atención domiciliaria que es cada vez más completa y en la cual gana el mayor porque está en su casa, está en su domicilio, está asistido, y la mujer que atiende, que en un porcentaje muy alto, os digo que estos perfiles son mujeres, que atiende a este tipo de pacientes o de usuarios a través de organizaciones o a través de empresas que se dedican a este tipo de cuidados a domicilio, pues cada vez se está profesionalizando más. Entonces, en ese sentido, bueno, todo tiene su parte, su pro y su contra, ¿no? Eso es un poco lo que vemos. También vemos que a raíz de la COVID, bueno, pues la COVID-19 también se ha utilizado como excusa para muchas cosas. Es decir, la COVID-19 ya pasó, es verdad que ha dejado secuelas incluso físicas en muchas personas, o sea, nosotros notamos que hay gente que tiene hasta agotamiento físico y tiene una edad, bueno, pues relativamente son jóvenes, nosotras somos jóvenes, ¿no? Y es verdad que bueno, que nuestra filosofía es tenemos una mentalidad muy basada en el crecimiento profesional y en el crecimiento personal.
Por lo tanto, todo lo que sean excusas, barreras y demás, pues va a llegar un momento que desde el punto de vista de For Women no te hagan falta, es decir, sean únicamente eso, excusas para tu propio avance personal y profesional. Entonces, bueno, eso es un poco la visión que tenemos a raíz de todo esto de la COVID y lo que nos ha traído. También hay un aspecto que antes era prácticamente inviable en los procesos de selección, que es todo lo que tiene que ver con el perfil que también tenemos en For Women, que nosotros impulsamos, que es el de la mujer profesional que trabaja como autónoma o autoempleo o incluso en contratos por cuenta ajena, desde casa, monetizando desde casa con su propio dispositivo o puesto por la empresa y en un formato de teletrabajo. Antes de la COVID, pues cuando tú llegabas a una empresa o estabas en un proceso de selección y preguntabas por un teletrabajo, te miraban como raro y no sabías siquiera si era una pregunta viable en un proceso de selección. Y ahora es algo que está totalmente normalizado. Eso es algo que puede favorecer bastante a la mujer, sobre todo cuando está en un entorno de crianza de hijos, donde tiene que adaptar su horario, formatos. Bueno, pues hay veces que los niños, como sabemos, de 0 a 6, 7 años se suelen poner malos en muchas ocasiones. Es un formato que favorece a la mujer siempre que tenga un entorno de corresponsabilidad familiar y de pareja, si la tiene, o es un formato que también en casos de mujeres o de estructuras monoparentales o monomarentales, pues puede favorecer porque es un formato mucho más flexible, que no tiene tiempos de itinerario para ir al trabajo, que te puede permitir flexibilizar mejor la jornada y compatibilizarlo con crianza, siempre que hagas un buen uso de ello, claro. Claro. Las empresas entonces sí que están abiertas ahora a este tipo de trabajos, que por ahí escucho algunas voces que dicen, todo volvió hasta, las empresas no quieren volver a tener aquí sentaditos y no quieren, bueno, pues hay algunas determinadas empresas, las más tradicionales y esto, que prefieren tener a sus empleados allí, algunas, no sé si son, no diría más modernas, con otra concepción o creadas desde otra base, sí que están aceptando el tema del teletrabajo como algo, pues lo normal, pero tenía entendido que las empresas estaban como volviendo los pasos que se dieron al teletrabajo, los estaban intentando volver hacia atrás. Pues depende del formato de empresa y depende del tipo de trabajo que tengas que hacer. Lógicamente, si trabajas, por ejemplo, en el sector de hostelería, pues no tiene mucho sentido porque tienes que asistir a... Claro, pero depende del formato de empresa y de lo preparada que esté la empresa para asumir un equipo de trabajo con el cual pueda, bueno, trabajar por proyecto y por objetivos y en remoto. Es decir, nosotros tenemos compañeras que sí que están trabajando en remoto, tenemos compañeras que están trabajando en un formato lo que se llama híbrido, en el cual pues hay determinados días de presencialidad en oficina y hay otros días en los que incluso se bonifica el teletrabajo y hay otras compañeras que están en un formato presencial. Hay algunas que están trabajando para, mira, por ejemplo, tenemos casos de, hay muchos, ¿no? Pero mujeres que están en determinadas localidades dentro de España y están trabajando en remoto para proyectos que están en Miami o en otros sitios. El caso que hemos tenido con mujeres de Ucrania, pues hay muchas de ellas que han intentado mantener, las empresas están sobreviviendo allí como pueden, con muchísimas limitaciones, muchísimas, pero han intentado mantener en muchos casos sus plantillas y hay mujeres que han estado trabajando en remoto y en online con las empresas o con las entidades con las que trabajaban previamente en Ucrania, hasta que ya se han encontrado en una situación insostenible y no están acogidas en ningún programa del gobierno, es decir, han venido con sus propios recursos, que son la mayoría de los ucranianos que han venido, de las ucranianas, ¿vale? Entonces, bueno, cada escenario es un mundo. Es verdad que hay trabajos que lo permiten y hay trabajos pues que no, donde tienes que estar cara al público, atención al cliente. También es necesario que las mujeres que para poder teletrabajar tienes que tener un tipo de trabajo, un tipo de formación para poder hacer ese tipo de trabajos, ¿no? O sea, no solo es que la empresa acepte que teletrabajes, sino que tengas una formación, que estés preparada y que puedas realizar
trabajos de los que se pueden hacer teletrabajando. Efectivamente, pues por ejemplo... ¿Cómo encuentras sí, a ver, mujeres? no, pero depende, porque hay mucho planteamiento ahora, lo que se llama el reskilling, que lo mencionábamos anteriormente. Hay mujeres que, y además cada vez se está incentivando más, empezó todo, y por ejemplo Antonia Anglada en nuestro canal de YouTube ya lo dijo el año pasado, lo anunció. Antonia Anglada es colaborador, pertenece a la Junta Directiva de For Women y es entidad colaboradora, y ellos son una consultora de recursos humanos, de capital humano, muy enfocada en perfiles digital online y IT. Hay muchas personas que con tener una formación básica pueden hacer un reskilling. Un reskilling implica que a ti te enseñan, lógicamente necesitas un plan de formación, hay becas, nosotros a través de For Women movemos todo el tema relacionado con becas, no siempre las encontramos, pero bueno, hacemos mucha indagación para encontrar becas de este tipo, y relacionadas, por ejemplo, con aprendizaje de algún tipo de lenguajes de programación, en los cuales a través de una formación puedes entrar en bolsas de empleo o incluso puedes ser demandado por determinadas compañías que están buscando ese tipo de perfiles. Por ejemplo, pues consultorías app con ventas, consultorías app con finanzas. Por ejemplo, para perfiles más específicos, informáticos o criminólogos, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, con Azure, por ejemplo, o cosas más básicas, pero sí que están demandadas, como se llaman ahora los full stack. Bueno, como se han llamado siempre los full stack, que son developers, que son perfiles, sectores en los cuales dices, bueno, lógicamente una mujer que no tiene ningún dominio de un ordenador, de cosas básicas, pues va a tener más dificultad. Igual no es algo ni que le llame la atención, ni algo para lo cual tenga facilidad, y el coste de tener que formarse en eso es más elevado para ella. También lo hay ese caso. Entonces habría que buscar otro tipo de opciones. Pero es cierto que hay muchas mujeres que tienen un nivel de manejo de paquete Office y de herramientas básicas de Internet que pueden acceder a ese tipo de formaciones que llevan embebidas un alto grado de empleabilidad. Lo que pasa es que ahí, se tienen que dar casos en los cuales, vayas a una formación muy concreta donde aprendas un lenguaje muy concreto, y a partir de ahí, y es que es curioso porque nosotros tenemos incluso gente mayor en el sentido de perfiles senior, no estamos hablando de gente jovencita ni de millennials, perfiles senior que están haciendo este tipo de formaciones. Por lo tanto, no hay un límite de edad. Lo que sí es necesario, es una persona pues que lógicamente tenga cierto manejo de... Pero bueno, a ver, como os digo, cada caso es un mundo aquí, ¿no? Depende un poco de, por ejemplo, hay copywriters. Claro, ahora Ana, perdón que te interrumpa, pero ahora, tú tienes, dentro de las mujeres que acuden a vosotras, ¿no? No solamente hay mujeres españolas, sino que hay muchas mujeres migrantes también que vosotras atendéis, no solamente ucranianas, sino venezolanas y de otros países, ¿no? Por supuesto, sobre todo la situación de las mujeres migrantes, pues bueno, es una situación particular donde además financieramente y económicamente están indefensas también, porque llegas a un país en donde da igual la trayectoria que tú hayas tenido, que estás empezando de cero, ¿no? Hay una de las cosas que íbamos a hablar justamente, lo quiero enlazar un poco con esto, que son luces y sombras de la libertad financiera, y hablas del modelo de competencias, que me imagino que viene un poco también sobre todo esto que estás hablando, ¿no? Háblanos un poquito sobre esta situación de estas mujeres y cómo vosotras las apoyáis a que se empoderen financieramente, porque lo que me gusta de For Women y lo que dijiste antes es que no podemos estar en una situación de víctimas, ¿vale? Y de todo, sino que tenemos que hacernos de herramientas, y bueno, hay las barreras que hay y tenemos que ver cómo romperlas, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, nosotros diferenciamos ahí en nuestra experiencia más reciente también con el tema de Ucrania, entre el perfil de una mujer migrante y el perfil de una mujer refugiada, ¿vale? Porque
tanto los choques, bueno, realmente hay factores en común, ¿no? En el caso de mujeres migrantes, sobre todo nosotros pues tenemos venezolanas, mujeres procedentes de Venezuela, la mayoría, ¿vale? También es verdad que en España el colectivo de mujeres de personas que han venido de Venezuela es el más alto a nivel migrante, que también hay que decirlo, y muchas de ellas han optado por el emprendimiento, ¿vale? Por el emprendimiento y por ser autónomos. ¿Cuáles son los factores en común que vemos en todas estas experiencias personales? Primero, el choque de realidades y la regulación de expectativas. Esa es la primera parte del proceso. Toda persona que viene de fuera, que viene de otro país, y es un poco consciente o ha tenido experiencias con otros migrantes previamente, sabe que tiene que pagar un precio. Lo importante, un precio me refiero a nivel emocional, a nivel de regulación de expectativas de cara al empleo y demás, ¿no? Y de reestructuración de su propia vida y de reinvención en un nuevo país. El tema aquí es, manejar todo lo que son esas situaciones a nivel de choque de realidad, de regulación de expectativas, porque cuando tú tienes unas expectativas muy altas y la realidad es otra, el coste relacional es mucho mayor. El coste personal es muchísimo mayor, ¿no? Entonces es un proceso que tiene que hacer la persona de manera interna. Nosotros ahí podemos acompañar, podemos conducir, podemos sugerir, pero ese es un proceso que tiene que hacer la persona, venga de donde venga, y que luego implica que cuando se da cuenta de cuál es la realidad y cuál es el coste que tiene que pagar si no regula bien las expectativas, cuando ya se da cuenta de cuál es la situación es cuando se empieza a activar. Ese proceso en algunas personas dura más y en otras dura menos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Para nosotros el mayor problema que vemos aquí en España es la desinformación. Es decir, si hubiera un proceso estandarizado, estructurado, en el cual cualquier persona que viene de fuera sabe perfectamente que lo primero que tiene que hacer, por ejemplo, es una formación relacionada con competencias clave, porque no tiene ningún tipo de título homologado, pues en lugar de tener que averiguar eso a través de otras personas, a través de organismos, a través de información, a través de indagación, a través de For Women, en este caso hay mucha gente que está en otras entidades y no está en For Women, o que va a servicios sociales o que va a otro tipo de organismo y lo que pide es información. Para más o menos tener una guía dentro del zigzag que hay en toda la trayectoria profesional y de las caídas y de los éxitos que hay en toda la trayectoria profesional, pero tener una guía de lo que tiene delante. ¿Qué tiene que hacer? ¿Vale? Y no, hoy por hoy nosotros, desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, no la hay. Es decir, no tiene ningún sentido, por ejemplo, para una persona migrante o incluso en el caso de refugiadas de Ucrania, esperar 1 año o 2 años para tener concedida una homologación. O si el proceso va muy rápido, 6 meses. No tiene ningún sentido, porque para eso juegas con los tiempos. Un tiempo que en el caso de refugiadas o en el caso de migrantes de otros países no tienen. No tienen ese tiempo. Por lo tanto, pues igual es más sencillo decir, mira, lo primero que hay que hacer es, como no te van a homologar esto, los estudios universitarios o los másters, pues directamente métete en una formación de competencias clave de nivel 2 o de nivel 3 que te va a homologar los estudios más básicos y te va a permitir acceder a otra formación más específica y donde a lo mejor la empleabilidad es mayor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú entras por muchos títulos y por mucha experiencia profesional que hayas tenido en otros lugares, si aquí realmente no tienes una homologación, pueden ocurrir 2 cosas. Es decir, es cierto que nosotros tenemos casos de Ucrania, por ejemplo, de mujeres de Ucrania, pues que a través de mover, compartir perfil, buscar oportunidades, aplicar en procesos de selección, enseñarlas en LinkedIn cómo buscar, por ejemplo, en procesos o generar alertas de empleo, han encontrado empleo, están trabajando en remoto y no tienen nada homologado. Esas situaciones se pueden dar, pero
para que esas situaciones se den en mayor medida, pues lógicamente hay que buscar varias vías, varias oportunidades y, bueno, buscar varias fórmulas, ¿no? Que además también te permite... Perdón. Sí, hay que tener, como dices tú, hay que tener visión y gestionar recursos, ¿no? O sea, que es de lo que vas a hablar también en el evento del 2 de marzo, ¿no? Y es tratar de ver esas oportunidades también, bueno, como dices tú también, bueno, es un trabajo de todos, ¿no? De poder ver dónde están esas oportunidades, dónde tenemos esas herramientas, dónde nos podemos preparar, ¿no? Y cómo gestionar los recursos, porque a lo mejor llegamos, seamos españolas, no seamos españolas y tenemos cantidad de recursos o no las vemos o no sabemos verlos, no sabemos por dónde empezar, ¿no? Y por eso es tan importante organizaciones como la vuestra. Sí, a ver, bueno, yo yéndonos un poco al tema financiero, ¿no? Yo no el enfoque de cara al 2 de marzo, al evento de 2 de marzo, y un poco anticipando ahora lo que va a ser para mí en representación de For Women o de lo que yo voy a hablar, no lo voy a enfocar desde un punto de vista de asesoramiento financiero, porque yo no soy asesora financiera, es decir, para eso hay especialistas en la materia y demás, pero sí lo vamos a enfocar en base un poco a qué tiene que ocurrir. Hay un cuadrante básico que todo el mundo conoce a nivel financiero, o personas que han leído, bueno, pues Tony Robbins, hay mucha documentación, que han leído Kiyosaki, que han leído y que hablan de la libertad financiera. Y nosotros sabemos que, bueno, que a nivel laboral tú puedes ser empleado, puedes ser autoempleado, puedes ser empresario, puedes ser inversor. En función de eso, de cómo el dinero va pasando por tu vida, ¿no? Si realmente trabajas para otros, si realmente trabajas para ti mismo, si realmente gestionas un equipo como líder de una empresa o de un proyecto empresarial, o si realmente haces que el dinero se mueva por ti porque confías en determinados proyectos donde tú pones el dinero. Bueno, pues en función un poco de eso, que hablamos ahí de las personas en general, no solo de mujeres, pues viene la libertad financiera. Pero entrando ya más en materia de mujer, es cierto que en cuanto a mí me gusta mucho utilizar metáforas o visuales o recurrir a historias de personas. Sí es cierto que, por ejemplo, para la mujer hay una anécdota de Carlitos Páez, no sé si recordáis, yo escuché hace poco la entrevista que le hicieron en Wild Project, donde contaba su experiencia en el avión que se estrelló en los Andes, ¿no? Cuando llega un momento en el que le dice el compañero, mira, Carlos, ya hemos oído por la radio que nadie nos va a buscar. Estuvieron 40 días y todo el mundo pensaba que habían fallecido, ¿no? Nadie nos va a venir a buscar, nadie nos va a venir a rescatar. Y Carlitos Páez, que en ese momento era el más pequeño del grupo, dijo, oh, pues qué faena, pues desde luego el mundo, qué horrible, porque tienen que venir a buscarnos. Y se dio cuenta de la soberbia que tenía el ser humano, ¿no? Y de que aunque a ti te pasen cosas, el mundo sigue moviéndose y sigue girando. Aunque tú ya aparentemente estés muerto, ya no existas, ¿no? Y el compañero le dijo a Carlitos Páez, le dijo, mira, Carlitos, esto es una excelente noticia para nosotros. Y le dijo Carlitos, pero ¿cómo me dices eso si nadie nos va a venir a recoger? Y dijo, sí, es una excelente noticia porque a partir de ahora vamos a gestionar nuestros propios recursos y vamos a crear nuestros propios recursos. Eso es lo que en muchas ocasiones le digo a las mujeres, porque bueno, son nuestro core, ¿no? de entidad. Muchas veces no es, oye, porque me tengo que ocupar de esto, lo otro, porque para, por ejemplo, mujeres de 35 a 45 años con crianza no hay ayudas, que esa es la realidad en muchas ocasiones, ¿no? Porque ocurren muchas cosas que te van a dejar en desventaja siempre, muchas, pero al final, si tú tienes un compromiso a largo plazo contigo misma, eres capaz, si quieres, si puedes y si buscas las herramientas para hacerlo, de gestionar tus propios recursos y de salir adelante. Los recursos económicos en una mujer son fundamentales, son fundamentales. Hay un tema, y voy a dedicar el evento de... No nos cuentes mucho.
No cuento mucho, no cuento mucho, no. No cuento mucho, pero luego profundizaré, ¿no? Hay bueno, sí le quiero dedicar el evento a dos personas que ahora mismo están, dos For Womeners que están pasando por un proceso complicado y son grandísimas, que son María Gabriela y Mónica. María Gabriela también. Sí, y luego también se lo quiero dedicar a una persona que se ha incorporado recientemente, que es muy jovencita, la más jovencita de todas las personas que tenemos, y que se llama Carla. Es millennial total, por lo tanto tiene una visión, se enriquece mucho de lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Pero sin embargo, cuando yo en mi caso estoy en mentorías, en tutorías con ella, aprendo mucho de ella, porque me doy cuenta ahora mismo de formatos, de nuevos podcasts que ellas escuchan, ¿no? Y que habla de todos estos temas de empoderamiento de la mujer. Y ella me contaba un caso, y a esto vengo con el tema del empoderamiento financiero, de la libertad financiera para la mujer, que es absolutamente clave. La mujer, me contaba el caso de la recogida de aceituna en un pueblo límite con lo que se llama la raya, la raya es entre Portugal y España, toda esa zona del Duero. Y son zonas de mucho cultivo de muchas cosas, pero entre otras cosas de aceituna. Hay mucho olivo, ¿no? Contaba que en las generaciones anteriores, las de sus abuelos, entonces no tan antiguas, sino, bueno, pues estamos hablando de una chiquita que tiene 20 y algo, de sus abuelos hablaban de cómo las mujeres sí participaban en ese proceso de recogida de la aceituna, pero ellas únicamente ponían las redes, recogían las redes y hacían cosas así, pero eran los hombres los que asumían el papel de varear los olivos, porque requerían cierta fuerza, de llevarlos a la lonja, de determinar el precio y demás. Es decir, en el momento en que la mujer no forma parte de la toma de decisiones de las entidades, pues en ese momento el empoderamiento es difícil, el desarrollo profesional es difícil, la libertad financiera es difícil. Es fundamental y hay muchas mujeres históricas que han liderado sus propias compañías y las lideran actualmente y son directivas, pero forman parte de las tomas de decisiones. Si la mujer en ese caso empieza a varear la aceituna, entra en el proceso, lo lleva a la lonja, habla, determina el precio, pues ya está entrando en otra serie de círculos que son fundamentales no solo para su desarrollo profesional, sino también para su empoderamiento financiero. Por lo tanto, uno de los elementos claves para cualquier mujer es empezar a darse cuenta de que, y a querer, y a desear, asumir determinados papeles que tengan que ver con las tomas de decisiones, en las compañías y en las entidades. Y la crianza, aunque ya realmente todo eso cada vez está más trabajado y cada vez está más consensuado y más legalizado, la crianza no tiene por qué ser un freno. Porque, estamos hablando de un periodo muy determinado en la vida. Claro, si hablamos de una monomarentalidad o monoparentalidad, pues ahí, pues la situación la tiene que asumir solamente una persona o con alguna ayuda. Pero hay entornos en los cuales pues, ya hay bajas de maternidad de 8 semanas para los hombres, es decir, que todo eso se está consensuando. Claro. Y respecto al tema de la toma de decisiones, pues hay políticas de igualdad en España que nos están viniendo realmente bien. No es una cuestión de encorsetar y decir 50-50, 80, es decir, sino que haya una regulación, tanto en los consejos de dirección como igualdad retributiva, que la hay, porque ya sabéis que en España además todas las entidades que sean mayores de 50 empleados ya tienen que tener instaurado su plan de igualdad, y las que tienen menos de 50 empleados, que ahora ha salido recientemente, las que tienen menos de 50, pues si quieren trabajar con la administración pública, tienen que tener instaurado su plan de igualdad. Es cierto que este tipo de cosas, pues favorecen para que la mujer pueda llegar arriba. ¿Que es totalmente lícito no querer llegar arriba a nivel de entidad?
Pues por supuesto también, si es que cada uno tiene que elegir cuál es el maratón que quiere llevar a cabo en su vida. Justamente por eso es el evento, ¿no? Cada quien quiere liderar de una manera diferente y para cada quien el éxito es desde su perspectiva y lo que quiere lograr. Entonces, hay quienes quieren empresas de liderazgo, pero en todas las áreas y en todos los estratos hay posiciones de liderazgo, ¿no? Creo que estamos llegando al final y a lo mejor yo de repente me desaparezco porque mi pila se está, para variar, la batería se me está terminando. Ana, lo que sí me gustaría es si alguna mujer quiere contactar con vosotras, con For Women, ¿cómo puede hacerlo? Y ¿cómo? O sea, vimos las redes y quiénes son las que pueden conseguir un apoyo especial con vosotras. A ver, pues pueden contactar a través de nuestra web, forwomen.es, y allí en la propia web tienen un WhatsApp, un acceso a un WhatsApp, y a partir de ahí ya nos ponen un mensaje o a través del correo info@forwomen.es. Nosotros, a ver, sí tenemos que matizar que somos una entidad privada sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que tenemos una junta directiva, lógicamente, y nosotros sobrevivimos a veces, porque también en todo este tema financiero hay que revisarse, lógicamente. Nosotros vivimos de lo que son donaciones de particulares, donaciones de asociados, donaciones de entidades privadas y de las empresas asociadas que forman parte de For Women. También es verdad que hacemos proyectos y programas con entidades privadas y con entidades públicas, pero hasta la fecha no vivimos de ninguna subvención ni estatal, ni regional ni local. Por lo tanto, nos gestionamos con nuestros propios recursos. ¿Qué implica eso? Más libertad, más objetividad. Es cierto, ¿no? Pero por otro lado, bueno, pues tenemos que equilibrar para hacer sostenible la organización, porque tenemos 5 años de vida y queremos seguir sobreviviendo muchísimos más. Por lo tanto, ese es nuestro formato. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es, obviamente, a las personas que tienen necesidad, pues normalmente lógicamente les damos paso, es decir, están bonificadas o están becadas en el sentido de que pueden acceder a los mismos procesos de mentoría y a las mismas facilidades que el resto de personas, ¿vale? Pero tenemos que equilibrar. Intentamos hacer todo lo posible para ayudar a esa persona en concreto, la que requiera nuestra ayuda, en la medida en la que podamos. Hay gente que nos hace únicamente una consulta, vía WhatsApp o vía correo. Hay gente que lo que requiere es un proceso más exhaustivo y entonces ahí sí que tenemos que equilibrar, pues porque lógicamente tenemos muchas personas dentro de la organización que no pueden asumir una cuota básica de 10 euros mensuales. Entonces, equilibramos así, ¿vale? Pero todo eso está consensuado y tenemos que ver también los recursos con los que nosotros contamos para que sea sostenible la entidad, porque si no, hay muchas que ya han cerrado y nosotros no queremos cerrar. Claro, qué bueno. Pues nada, Ana, de verdad que ha sido un rato súper agradable. Tengo ganas de quedarme más tiempo, pero queremos dejar un poco para ese evento y seguramente que seguiremos conversando y haciendo cosas juntas y mostrando lo que vosotras hacéis a través de Visionarias también. Andrea, me la dejé hablar. No pasa nada, yo escucho y aprendo un montón con Ana. Solo quiero agradecer aquí a Claudia que nos dejó un mensaje hablando de que la realidad del mundo hoy exige que las mujeres no perdamos los espacios que ya hemos logrado. Así que agradece el evento que vamos a trabajar, el tema de libertad financiera desde otra visión, no enseñar solo educación financiera, sino tener una visión completa de lo que eso significa para las mujeres y para las expertas que nos van a estar hablando. Que tienen mañana tenemos otra experta también. Mañana tenemos otra experta, la tenemos a Rosa Stern, y bueno, ella tiene una escuela que habla de finanzas claras y fáciles y apoya todo, apoya en cuanto a formación, ahí ya sí, ella es experta financiera
en formación y nos enseña a invertir también, o sea, va a ser interesante la ponencia de Rosa, que tiene ella una visión como muy distinta. Ella toda su vida fue financiera, o sea que ahí sí que nos va a poder contar experiencia. Ahí sí necesitamos finanzas claras y fáciles. Sí. No, tiene una pinta estupenda, la verdad. Voy a ver si puedo conectarme para escucharla previamente. Todas las charlas, el evento. Y todas están muy bien, enamorada de fenomenal. De estas mujeres que nos van a inspirar y que nos van a dar muchas claves para nosotras empoderarnos, ¿no? Y gestionar, como dice Ana, nuestros recursos. Bueno, me gustó mucho lo que contaste de Carlitos Páez. Sí, me encantó. Como la cuestión de cómo te tomas las cosas, ver la parte negativa o decir, esta es la oportunidad que estaba esperando, o es lo que necesitaba para despegar, porque cuando ocurren cosas tan duras, al fin es que tienes que tomar decisiones. ¿Me hundo con la cosa o utilizo esto para salir de...? Sí. Nosotros tenemos grandísimas mujeres que han pasado por ese proceso, y es el hecho de pensar, bueno, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Es decir, cuando asumes ya... Exactamente, no quedan más opciones. Exactamente, no quedan más opciones y dependo de mí y los demás dependen de mí y yo dependo de los otros, pues a partir de ahí es cuando uno reacciona, ¿no? No esperar a que las cosas le sucedan. Que al final te puedes quedar ahí toda la vida, ¿no? Y eso es, bueno, es que podríamos hablar, que ya lo haremos en el 2, de, bueno, pues de muchas tomas de decisiones con la mujer. Sí, exactamente. Bueno, nada, Ana, pues encantadísima. Muchas gracias, Ana, por todo lo que nos cuentas. Muchísimas gracias a vosotras por la oportunidad y a todas las visionarias, que cada vez sois más. Somos, que tú también eres visionaria. Claro. Exacto.